Listo, pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este módulo del Diplomado en Derecho Electoral que lleva por título Partidos Políticos y Candidaturas Independientes. Mi nombre es Alejandra Tello, soy profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral y es un placer enorme estar en este módulo con ustedes. El día de hoy vamos a hablar específicamente sobre partidos políticos y el día de mañana no podré estar yo con ustedes, pero estará otro profesor de esta Escuela Judicial Electoral para impartir la segunda parte que será sobre candidaturas independientes. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar con el tema de partidos políticos. Intentaremos ser lo más sintéticas posibles porque, ¿qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, porque el tema de partidos es muy amplio, incluso tenemos en la Escuela Judicial Electoral un diplomado específico sobre partidos políticos, al cual también, si no han tenido oportunidad de tomarlo, les invitamos en un futuro donde ya se abordan de manera mucho más específica, más a profundidad, el tema de los partidos políticos. Entonces, bueno, la dinámica generalmente es que su servidora hace una exposición del tema y al final dejamos un tiempo adecuado para preguntas, comentarios, aportaciones, pero siéntanse también con la confianza de si a lo largo de la exposición ustedes quisieran hacer algún comentario, pregunta, aportación, también lo podemos hacer. Para que no sea un monólogo de su servidora exclusivamente. Entonces, bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla para presentar el material que tenemos preparado. Listo. Pues miren, ¿qué vamos a ver entonces el día de hoy? Vamos a tocar lo básico, lo central referente a qué son los partidos políticos, qué es un sistema de partidos, esto para que recordemos, nos actualicemos, nos refresquemos en la base teórica conceptual que nos ayuda justamente a las personas estudiosas del derecho electoral para tener, digamos, el mismo lenguaje, la misma base teórica. En un segundo momento vamos a explorar también muy brevemente el desarrollo legislativo y jurisprudencial de los partidos políticos en México, ¿no? Un poco hacer un recorrido histórico muy breve, ¿no? De cuándo surgen los partidos políticos en México, cómo se han ido regulando, cómo llegamos a la legislación actual que proviene de la reforma básicamente de 2014, en donde se publica la Ley General de Partidos Políticos, que es la ley secundaria que hoy rige las reglas para el registro, para la constitución de partidos políticos, para su pérdida de registro. Entonces, vamos a un poco hacer un análisis histórico al respecto. Después, me gustaría que abordáramos lo relativo a la justicia intrapartidista, porque justamente es el rubro más importante de los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía que llegan justamente al conocimiento del Tribunal Electoral. Entonces, me gustaría que viéramos cuáles han sido las tres etapas del avance jurisprudencial para que justamente las autoridades electorales puedan ejercer lo que se ha llamado en la literatura como el control externo a los actos partidistas. Y bueno, si nos da tiempo, porque a veces es muy ambicioso este programa, hablar un poco sobre la crisis de los partidos políticos. Hoy se habla de que los partidos políticos se encuentran inmersos en una crisis profunda por tres indicadores que vamos a analizar. Entonces vamos a empezar con la primera parte, lo básico, recordar, refrescarnos qué es un partido político. Entonces, bueno,
vamos a decir que en la literatura sobre partidos políticos, básicamente entendemos que la palabra partido como tal se introduce en el lenguaje de la política en la modernidad. Es decir, que hay un consenso entre la academia politológica, sociológica, política, de que los partidos políticos no existían como los conocemos ahora en un contexto de democracia representativa, sino justamente hasta la modernidad, hasta lo que, por ejemplo, ha denominado Samuel Huntington como esta primera ola democrática. En ese contexto es que empiezan a funcionar los partidos políticos como los conocemos hoy, y entonces se parte del supuesto de que en la antigüedad, en modelos que han tenido ciertas formas democráticas o republicanas de gobierno, no existían como tal los partidos políticos, sino más bien lo que se conocen como grupos políticos, clubs políticos, bandos o facciones, como por ejemplo las identifica Giovanni Sartori, ¿no? Aquí se recomienda muchísimo hacer lectura de una obra que es clásica, que es fundamental, que lleva por título Partidos y Sistemas de Partidos de Giovanni Sartori, quien justamente hace un estudio a profundidad de el origen mismo de la palabra y de los partidos políticos en la historia para proponernos una teoría, ¿no?, al respecto. Entonces, lo que nos dice Giovanni Sartori en este texto básico, que bueno, hay mucha literatura, pero es una de las obras más consultadas y que utilizamos mucho como un referente principal, es lo que nos dice Giovanni Sartori, es que la palabra partido justamente tiene dos atracciones semánticas que pudieran, por ejemplo, explicar el por qué tienen esta naturaleza tan compleja los partidos políticos, ¿no? Es decir, hoy sabemos que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia. Sin los partidos políticos es muy difícil que pueda estabilizarse un sistema político que aspira a ser democrático, pero al mismo tiempo, a pesar de que sabemos cuál es su importancia para las democracias constitucionales, los partidos políticos gozan de muy mala fama, ¿no? Si ustedes revisan justamente los indicadores de encuestas de percepción de la cultura política, como es el Latinobarómetro, el Informe País que realiza el INE con el Colmex, vamos a ver esto que es reiteradamente un fenómeno no solamente en México, sino en América Latina y en otras regiones del mundo como Europa. Observamos que los partidos políticos se encuentran en el nivel más bajo de confianza, ¿no? Están los partidos, están los legisladores, está el poder ejecutivo, luego el poder judicial, pero están hasta abajo, ¿no? Tienen mucho más confianza instituciones como el ejército o los maestros, los profesores aquí en México. Entonces, esa dicotomía o esa relación paradójica o contradictoria tiene que ver, nos dice Giovanni Sartori, muy probablemente con el origen de la palabra, esta atracción semántica, ¿no? Porque vean ustedes que partido, pues viene de partire, ¿no? Que significa partir o dividir, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente que cuando surgen los partidos políticos en la modernidad, pues surgen en un contexto de fuerte antipartidismo, porque justamente los revolucionarios franceses o los padres fundadores de Estados Unidos veían así a las organizaciones políticas, ¿no? Como dividoras, como que van a partir a dividir lo que Rousseau en un momento dado consideró que debía ser la voluntad general, que tenía que ser uniforme. Entonces, este es uno de los problemas más grandes que vemos, ¿no? Con los partidos que tienen esta atracción semántica de dividir, partir, pero también tiene otra atracción semántica que es positiva, digámoslo así, y que tiene que ver con parte, ¿no? Los partidos son parte de un todo y también tiene relación con la palabra participar, que los partidos participan como una parte, pero también para ver por el bienestar del todo. Entonces,
esto es como algo muy interesante que nos comenta Giovanni Sartori, porque justamente, sobre todo en esta segunda parte de la atracción semántica positiva de los partidos políticos, es que se puede hacer una distinción con otras formas de organizaciones políticas como es la facción. La facción viene del latín facere, que significa hacer, y de facto, que se identifica en el vocabulario de la política desde la antigüedad como aquellos grupos políticos dedicados a un facere, a un hacer perturbador y nocivo. Y es entonces así que uno de los primeros pensadores políticos que teorizaron sobre estas organizaciones políticas van a distinguir justamente a los partidos políticos de una facción. Me estoy refiriendo en un primer momento a David Hume. David Hume, justamente, déjenme ver si aquí tengo, no tengo en esta presentación la cita de David Hume, pero David Hume justamente nos decía que los partidos políticos son el fenómeno, así lo determinaba él, y ustedes pueden revisar la cita en este libro de Giovanni Sartori. David Hume decía que los partidos políticos son el fenómeno, vean, más extraordinario que ha conocido la humanidad. ¿Y por qué hace referencia a este fenómeno tan extraordinario? Una organización política que tiene como fin aglutinar los intereses de ciertos grupos políticos, porque David Hume se da cuenta de algo importante que no había pasado antes en la antigüedad y que justamente distingue al partido de la facción, y es el hecho de que el partido apela a principios abstractos. Las facciones, a diferencia entonces de un partido político, van a ver por los intereses privados o los intereses de ese grupo. Entonces, cuando hablamos en el vocabulario de la ciencia política, de la sociología política, de las facciones, estamos haciendo referencia justamente a grupos que ven solamente por esos grupos, con un fachere nocivo, con un fachere perturbador. En cambio, los partidos políticos, aunque pudieran tener en su interior facciones o personas que no van a ver por el bien o por los principios abstractos al cual apelan, a sus ideologías o a sus principios, eh, eso es lo que en un primer momento dado aglutina justamente el interés de un grupo de ciudadanos. Entonces, en pocas palabras, la diferencia entre un partido y una facción es que el partido apela a principios abstractos y la facción no. La facción ve por un corto plazo, por un interés muy específico y particular de ese grupo. Y bueno, entonces, justamente Edmund Burke, nos dice Giovanni Sartori, da una de las definiciones, bueno, las primeras definiciones que podemos encontrar en la literatura sobre partidos políticos, y vean esta definición, es un cuerpo de hombres, hoy diríamos de personas, ¿verdad?, para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular del cual todos están de acuerdo. Vean cómo aquí también Edmund Burke nos habla de un principio particular, ¿no? Un poco, pues también corroborando lo que decía David Hume, de que apelan a principios abstractos y que las facciones u otros grupos no hacían eso en relación a los regímenes políticos, a los estados en la antigüedad, ¿no? Las ciudades-estado en la antigüedad. Los fines requieren medios, y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en ejecución sus planes comunes. Vean esto que me encanta, con todo el poder y toda la autoridad del Estado. Entonces, básicamente, desde esta definición, los partidos solo son medios para buscar ciertos fines en los cuales están de acuerdo el conjunto de personas que integran esos medios, con todo el poder y toda la autoridad del Estado. Sin embargo, como les decía, los partidos políticos surgen en la modernidad en un contexto de antipartidismo. Durante el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII van a ser vistos de manera negativa.
Ya mencionábamos, ¿no?, que los revolucionarios franceses básicamente van a estar en contra de la idea de los partidos políticos durante la Primera República Francesa, y esto es sobre todo porque, como les mencionaba, uno de los grandes ideólogos de la Revolución Francesa o de los autores que más influyeron a los revolucionarios franceses, pues fue Rousseau. Recordemos que Rousseau estaba en contra de la democracia representativa. Rousseau se burlaba de los ingleses porque, decía Rousseau, o sea, los ingleses creen que tienen un régimen democrático por salir a votar un solo día, pero la democracia implica justamente el involucramiento de todos los miembros de ese pacto social del que nos habla Rousseau en su obra, bueno, una de sus obras principales. La democracia tiene que ver con ese involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos de manera directa. Entonces, por eso Rousseau alababa tanto a la democracia directa de Ginebra, de donde él era originario, o de la República Veneciana, o incluso de Atenas, ¿no? Porque justamente los ciudadanos no delegaban los asuntos públicos a representantes. Para Rousseau eso era una perversión justamente de la voluntad popular. Entonces, de cierta manera, los revolucionarios franceses tenían esa idea, ¿no?, de que los partidos políticos iban a dividir la voluntad general. Y bueno, es muy marcado, si ustedes, ¿no?, si analizamos, observamos cómo se desarrolló la historia, los fenómenos históricos, los procesos históricos en la Primera República Francesa, pues vamos a ver justamente eso, que había una gran intolerancia por parte de los jacobinos, que fue el grupo político que tuvo justamente éxito en la Revolución Francesa, eh, de las ideas contrarias, ¿no? En este caso de los girondinos, como la otra facción, ¿no? Porque no eran como tal partidos políticos, de la otra facción, que eran los girondinos, y llegamos a esa época del terror, donde justamente quienes pensaban en contra de los revolucionarios franceses, de los líderes, de quienes estaban ocupando los principales cargos públicos de Robespierre, pues fueron guillotinados, ¿no? Incluso Olimpia de Gauss, que fue una mujer, una filósofa política muy sobresaliente de la época, quien escribió en protesta de que los revolucionarios franceses solo estaban defendiendo los derechos de los hombres, redacta la Declaración sobre los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en protesta de esa declaración sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Terminó siendo guillotinada porque justamente ella tenía ideas más cercanas a los girondinos, y entonces, como muchos otros intelectuales de la época o políticos de la época, terminaron siendo guillotinados. Entonces aquí vemos un fuerte antipartidismo, una intolerancia muy grande a grupos políticos que pensaran distinto al grupo hegemónico en un momento dado. Y lo mismo observamos con los padres fundadores de Estados Unidos. Si revisamos los textos del Federalista, pues vamos a ver un fuerte marcado antipartidismo. Es más adelante, cuando empiezan a institucionalizarse los procesos electorales como la forma de hacer este cambio de las élites políticas en la ocupación de los cargos de elección popular, es que comprenden los intelectuales, los estudiosos de lo político, que son males necesarios, ¿no? Es hasta el último tercio del siglo XVIII y principios del siglo XIX que empieza una mayor aceptación de los partidos políticos, y vemos por eso ya que en el siglo XX empiezan los procesos de legalización, es decir, empiezan las legislaciones secundarias a regular a los partidos políticos, establecer reglas para su creación, para su conformación, número específico de ciudadanos, ciudadanos adeptos, y vamos a ver hasta después de la Segunda Guerra Mundial que empiezan los procesos de constitucionalización, sobre todo en un contexto de la tercera ola democrática. México, por ejemplo, ¿no?, constitucionaliza la figura de los partidos políticos hasta 1977, y la ley electoral de Madero de 1911 es la primera legislación que lo regula. Pero vamos a ver que hasta el 77, justamente en esta reforma electoral tan trascendente para la democracia mexicana, que inicia justamente los procesos de transición hacia la democracia después de un sistema de partido hegemónico, es que se reconoce la importancia
de los partidos políticos como entidades de interés público. Entonces, bueno, aquí cabría hacer una reflexión, ¿no? Porque justamente esta transición en el entendimiento de los partidos políticos, primero como males, como primero un rechazo completo, ¿no? A la figura de los partidos, desde una concepción monista de las ideas políticas. Giovanni Sartori justamente dice esto, ¿no? Para que podamos transitar de la política de facciones a la política de partidos, no solamente fue necesario un contexto que vamos a ver aquí, cómo surgen los partidos políticos, pues surgen justamente en el contexto del parlamentarismo inglés. Ahí surgen los primeros protopartidos, los Whigs y los Tories. Otro fenómeno que cita Sartori es la extensión del reconocimiento del sufragio universal. Eso va a ser sobre todo lo clave para la creación de los partidos políticos de masas, pero dice esto Sartori que me parece fundamental. Además de estos dos procesos históricos, el parlamentarismo, el gobierno parlamentario y la extensión del sufragio universal, se necesitó una transición de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento al encomio de la pluralidad. Una de las palabras claves de esta obra, Partidos y sistemas de partidos, justamente es la palabra pluralidad. No puede existir un sistema de partidos democrático, ¿no? En un contexto de pluralidad, de competencia, si no existe esa transición cultural de las élites políticas, al menos, ¿no? De entender de que existen otros grupos políticos con otras ideas, con otros principios y que pueden justamente estar en choque con los principios, con las ideas de otros grupos políticos, de otras organizaciones políticas. Entonces, bueno, por un lado, eso es muy relevante como de analizar en el contexto de esta crisis de legitimidad de los partidos políticos, también en un contexto de democracias muy polarizadas que tanto han hecho estas transiciones culturales de la intolerancia al encomio del disentimiento, al encomio de la pluralidad. El encomio es como alabar, ¿no? La pluralidad, que tanto hemos hecho, por ejemplo, en México, ¿no? Que tanto somos los partidos políticos mexicanos tolerantes a la pluralidad política, pero por otro lado también entender, ¿no? Que este proceso ha sido muy lento, la aceptación, la constitucionalización de los partidos políticos ha sido un proceso muy lento, sobre todo de las élites políticas, de los intelectuales, pero ¿qué pasa en el imaginario, en la percepción de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía en algún momento de la historia ha tenido buena percepción hacia los partidos, probablemente sí, y fue justamente en el periodo de los partidos políticos de masas, donde justamente en el contexto, evidentemente, del reconocimiento del sufragio universal, imagínense, ¿no? Pasamos de organizaciones políticas que no tenían la necesidad comunicativa de ir a hablar con la ciudadanía, porque en ese momento, en las primeras democracias, primera y segunda ola democrática, el voto era censitario. Adam Przeworski, en esta obra que les recomiendo mucho leer, ¿por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Justamente nos explica que van a pasar aproximadamente 150 años en que las democracias, desde la primera ola hasta la época contemporánea, van a reconocer el sufragio universal. Y estoy entendiendo por universal tanto el reconocimiento del sufragio masculino, de la clase obrera, de los campesinos, como de las mujeres, ¿no? Que el siglo XX va a ser básicamente el siglo en el que se va a reconocer el sufragio femenino por la lucha de mujeres en todos los países occidentales, digámoslo así, que van a luchar justamente por este reconocimiento. México va a ser de los últimos países de América Latina en reconocer el sufragio
femenino. Entonces, a lo que voy es, ¿qué pasa entonces en el imaginario colectivo, ¿no? En un primer momento, pues la ciudadanía pudiera tener buenos ojos hacia los partidos políticos porque todavía no había esta experiencia de elecciones representativas de toda una población, porque, insisto, el voto era censitario. En Inglaterra, por ejemplo, no solo podían votar quienes pagaran impuestos, quienes tuvieran cierto nivel de renta, ¿no? La nobleza, la burguesía más adinerada, pero se consideraba, ¿no?, que los que no pagaban impuestos, los pobres, la clase obrera, los campesinos, pues no tenían derecho a opinar sobre los asuntos públicos. Entonces, justamente de esa organización de hombres, porque eran hombres al principio, porque no votaban las mujeres, no participaban las mujeres, de esa organización de unos pocos hombres en los congresos, en los parlamentos, que no necesitaban una gran organización política porque ya tenían un sistema muy clientelar para justamente pedir su voto en esos primeros gobiernos parlamentarios. Se pasa a una necesidad comunicativa bien importante con el reconocimiento del sufragio universal, porque hay que salir a pedir el voto de las masas populares, que son nuevos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, así se va gestando de cierta manera el partido político de masas, que va a ir a inaugurar una nueva forma de educación política, de marketing político, porque hay que ir a tocar la puerta por puerta de los ciudadanos, hacer mítines políticos masivos, justamente hacer periódicos de difusión masiva de los principios, de las plataformas, de los partidos políticos de masas. Entonces ahí vemos una afiliación masiva de los nuevos ciudadanos. Y vean esto es muy interesante porque nos dice Luis López Guerra, tiene un análisis sobre esta necesidad comunicativa que se va transformando con el tiempo y nos dice justamente que empezamos a ver un deterioro de esta relación de los partidos políticos que nos dice Robert Lechner, que son los que configuraban, los que traducían la realidad política a los nuevos ciudadanos, a la ciudadanía, cómo se empieza a transformar esa relación, ese papel de los partidos políticos con el auge, básicamente, de la radio y la televisión. En el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, por ahí de la década de los 50, empezaron en Estados Unidos, por ejemplo, y en Inglaterra, a transmitirse los discursos políticos en radio y televisión. Se dieron cuenta que podían llegar a mucha más audiencia a partir de estas transmisiones masivas, y entonces empezamos a ver un primer momento de deterioro del partido político de masas, que ya no va a ser necesario hacer política puerta por puerta, hacer grandes mítines, sino se enfoca sobre todo en las estrategias de los partidos en radio y televisión. Y bueno, es entonces comprensible que hoy sea más marcada o más marcado este malestar que tenemos la ciudadanía con los partidos políticos hoy en pleno auge de las redes sociales, del Internet, en donde estamos interactuando de manera permanente, básicamente con la clase política, con las élites políticas, con los partidos políticos, y se nota más esta inconformidad, ¿no? De todas estas promesas que no han sido cumplidas desde que se reconoció el sufragio universal y en donde salieron los partidos políticos a pedir justamente el apoyo de los nuevos ciudadanos con muchas promesas que hoy siguen sin cumplir, aunado justamente a las grandes expectativas que se van generando eh, de, sobre la democracia, que también sobre esto tiene Adam Przeworski un libro muy bueno que se llama ¿Qué esperar de la democracia? Adam Przeworski nos dice justamente que gran parte del descontento que tenemos hoy con la democracia representativa y con los partidos tiene que ver con estas grandes expectativas que nos hicimos, que muchas veces fueron no realistas, ¿no? Pensábamos que con la democracia, que con elecciones continuas, periódicas, íbamos a resolver los más profundos problemas de corrupción, las grandes catástrofes, ¿no?, que nos acechan a la humanidad, incluyendo el calentamiento global, la migración, tráfico de drogas, etcétera, con la democracia. Y la democracia
desde el punto de vista procedimental, tiene ciertos alcances, ¿no? Entonces, bueno, son muchos fenómenos los que podríamos aquí analizar, pero vean cómo se introducen en este análisis, ¿no? Los partidos políticos. Y bueno, en la literatura, ¿no? Ya hemos hablado un poco, ¿no? De los partidos políticos de cuadros, que básicamente son las primeras organizaciones que nacieron entre principios y mediados del siglo XIX, controlados por un pequeño grupo de líderes, con poca participación de sus miembros, con apoyos ocasionales, estructuras débiles, divididas en clientelistas y de notables, ¿no? Ya hablamos de este partido político de masas que surge sobre todo en la primera mitad del siglo XX con la extensión del sufragio universal y las ideologías, organizados en secciones o células, centralizados, fuertemente articulados, con una base amplia, activa y comprometida de personas afiliadas y con lazos fuertes con organizaciones externas. Y bueno, hay otro partido político en la literatura, otra clasificación de partido de militantes, que esto ya tiene que ver con la regularidad de las elecciones y la profesionalización del quehacer político, pero es más ya un partido de élite. Justamente aquí podríamos, ¿no? También meter al análisis este cambio de la necesidad comunicativa, de pasar del periódico, de los mítines, de la política cara a cara, a la radio y la televisión y otra forma de buscar el voto de la ciudadanía. Y finalmente, otra clasificación relevante es el partido político profesional electoral, que tiene sus antecedentes en el partido Catch All Party o el partido Atrapa Todo, que básicamente son partidos sin ideología, que buscan apoyo mayor en los grupos de interés que en los afiliados. Reciben este nombre porque han hecho de las campañas electorales y del llamado al voto una especialización, pero no necesariamente tienen ideologías fuertes, principios fuertes, sino que son más pragmáticos, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, en nuestro sistema de partidos, no sé, por mencionar alguno, ¿no? El Partido Verde Ecologista de México como un partido fuertemente atrapa todo, un partido profesional electoral, porque no observamos fuerte apego a principios ideológicos específicos, sino que vemos que sobre todo son las alianzas políticas, de acuerdo a la coyuntura, la fuerza política, lo que motiva sus estrategias, sus decisiones. Y bueno, perdonen que vaya tan rápido, pero la verdad es que sí es poco tiempo el que se destina en este diplomado al tema de los partidos. Vamos a ver ahora el concepto de sistema de partidos. Ya vimos un poco qué son los partidos políticos, cuál es el contexto en el que surgen, su percepción incluso, ¿no? En el imaginario colectivo, pero qué es un sistema de partidos, porque es una categoría analítica muy relevante para el derecho electoral y básicamente son las interacciones que se van creando de la competencia justamente entre los otros partidos políticos, así como las relaciones y la dinámica que se presentan entre ellos en un estado determinado. Vamos a ver aquí muy brevemente la clasificación más tradicional de los sistemas de partidos. Aquí vale la pena hacer un paréntesis, ¿no? Utilizamos mucho en la ciencia política, en la sociología política, el concepto de sistema, que justamente fue una aportación del politólogo canadiense David Easton, que básicamente no trajo la teoría de sistemas de las ciencias naturales, de la biología o de las ciencias computacionales, ¿no? El concepto de sistema a las ciencias sociales, ¿no? Y así propuso la definición de sistema político, sistema electoral, que también es un concepto muy relevante en el derecho electoral y que tiene que ver con la forma en que traducimos los votos en escaños. Esa es la definición estricta más básica de sistema electoral, de acuerdo con Dieter Nolen. Pero entonces, ¿qué es un sistema de partidos? Son estas interacciones que se dan por la competencia, la relación, la vinculación de los diferentes partidos políticos que existen en un sistema político. Y hay muchas clasificaciones que se han dado. La literatura realmente es muy extensa, pero esta es la clasificación más básica, ¿no? Se ha dividido esta clasificación o se ha hecho a partir, por un lado, el número de partidos políticos que tiene un sistema político y dos,
por qué tan competitivos son, es decir, qué tan real es la alternancia política, qué tan democrático es un régimen político, y dos, si no son competitivos, ¿no? Si no hay posibilidad de alternancia política. Entonces, una variable es el número de partidos y la otra es qué tan competitivos son. Así identificamos al sistema de partidos dominante, bipartidismo, pluripartidismo, sistema de partido único y sistema de partido hegemónico. Vamos a ver brevemente a qué nos referimos por cada una de estas clasificaciones. Bueno, el sistema de partido dominante, vean que está dentro de un sistema competitivo, es decir, donde hay alternancia real entre las élites políticas, donde realmente hay elecciones limpias, en pocas palabras, pero a pesar de que hay elecciones limpias, que hay elecciones competitivas, un solo partido político gobierna sin necesidad de hacer ninguna negociación o acuerdo con otro partido político. Entonces, básicamente alcanza un solo partido político la mayoría absoluta de los escaños que se necesitan, por ejemplo, para hacer las reformas constitucionales en su sistema político. Un ejemplo claro es el sistema de partidos después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el sistema bipartidista, que este es un poco más común conocer, ¿no? Donde existen dos partidos políticos predominantes con capacidad de alcanzar también la mayoría absoluta del órgano de representación y se van alternando con el tiempo el dominio del mismo. Pueden existir más partidos políticos minoritarios, pero no afectan a nivel nacional la competencia entre los dos principales, ¿no? Y el ejemplo clásico, pues, es el sistema de partidos de los Estados Unidos de América, con su famoso partido republicano y el famoso partido demócrata. Que bueno, por ejemplo, sostiene Sartori que el primer partido político moderno fue justamente el partido republicano de Thomas Jefferson. Tenemos también dentro de elecciones competitivas reales el sistema de partidos pluralista, que es aquel en donde existen más de dos partidos políticos, pero ninguno de ellos justamente alcanza a tener la mayoría absoluta. Entonces existen 3, 4 o 5 o más partidos políticos, simplemente por poner en una dimensión. Brasil tiene hoy en día registrados oficialmente, reconocidos oficialmente, 31 partidos políticos. México tiene 7 partidos políticos nacionales. Entonces, no hay como un límite, ¿no? Simplemente son más de 2 partidos políticos, pero ninguno de estos alcanza la mayoría absoluta, entonces tienen que gobernar a través de justamente de hacer negociaciones, de unir aliados con otros partidos políticos, coaliciones, y bueno, a partir de esas relaciones que se dan entre los diferentes partidos políticos en sus congresos, en sus órganos de representación, se han hecho otras clasificaciones como el sistema de partidos pluralista moderado, donde más de 2 partidos comparten los puestos de elección popular y generalmente se requieren de coaliciones para gobernar, como el sistema de partidos mexicano, que ahorita hago una pausa para reflexionar sobre algunas consideraciones que se han tenido sobre el sistema de partidos en México a partir de que llega Morena en 2018 al poder, a tener la mayoría legislativa. Ahorita hago unas consideraciones porque han habido algunas confusiones teóricas al respecto. Está el sistema de partidos pluralista extremo, que es aquel donde diversos partidos acceden a los puestos de elección popular, pero la distancia ideológica que hay entre estos partidos políticos es muy extrema y esto dificulta mucho la gobernabilidad o la agenda legislativa, ¿no? En Brasil, si bien, como les comentaba, hay 31 partidos políticos registrados, generalmente después de la dictadura y la constitución de 1888, se van creando 2 coaliciones principales a partir de, bueno, todos los partidos políticos se van alineando a 2 principales coaliciones y esa distancia ideológica entre esas 2 principales coaliciones es extrema. Entonces dificulta muchísimo llegar a acuerdos, ¿no? Y bueno, hemos visto varias cosas muy conflictivas, por ejemplo, el juicio político de Dilma Rousseff, que la quitó de la presidencia de la República, en fin, ¿no? Entonces,
por eso se ha denominado como un sistema de partidos extremo. O también tenemos la atomización, sistema de partidos pluralista atomizado, donde no hay posibilidad de coaliciones gubernamentales por la cantidad de partidos que existen y porque ninguno puede tener el respaldo suficiente para gobernar. Tal es el ejemplo del sistema de partidos de la República de Weimar. Entonces, son tantos y no logran hacer coaliciones sólidas para gobernar. Entonces, bueno, en México, a pesar de que, bueno, transitamos de un sistema de partido hegemónico, ahorita explicamos qué es el sistema de partido hegemónico, pero justamente desde 1997, que es la fecha, el año en que el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputaciones, hasta 2012, François Proudhon, un investigador del Colmex, nos dice que básicamente PRI, PAN, PRD obtuvieron el 90% de los votos entre estos tres partidos políticos nacionales. Entonces pasamos de un sistema de partido hegemónico a un tripartidismo básicamente. Y lo que él refiere es que analizando las reformas legislativas que hubieron en esos años, las reformas constitucionales, se puede observar que se llegaban a acuerdos muy fácilmente, ¿no? Que a pesar de lo que pudiéramos pensar que había una tensión política entre PAN, PRD y el PRI, en realidad, pues se aprobaron la mayoría de las reformas legales y constitucionales, con excepciones, ¿no? Hay excepciones, hay temas que sí generan una distancia ideológica y una polarización, como es la reforma educativa, la reforma energética y en algunas ocasiones, ¿no? La reforma electoral, pero en general se gobernó en todos estos años 1997-2012 sin ningún problema, ¿no? Es por eso que México se le ha considerado como un sistema de partidos pluralista. Ahora entramos a los regímenes políticos, a los sistemas políticos no competitivos, donde no hay elecciones reales, auténticas. Entonces tenemos al sistema de partido único, donde el poder político está monopolizado por un solo partido político, no se permite la existencia de ningún otro. El gobierno de este partido se caracteriza por ser opresivo, intolerante, represivo, así como por poseer un gran control coercitivo sobre la sociedad. El ejemplo clásico es el sistema de partidos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en la actualidad pues tenemos al Partido Comunista Chino o al Partido Socialista Cubano, que si bien pueden generar ciertas condiciones de democracia interna, en teoría, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista Cubano intenta que haya elecciones primarias democráticas. En realidad, no se permite otros partidos políticos, otras ideas políticas que no vayan con las ideas de la Revolución Cubana. El sistema de partido hegemónico, que es como se consideró por Giovanni Sartori el sistema de partidos mexicano, es muy interesante porque se da en un contexto de no elecciones auténticas. Sí existen otros partidos políticos, pero estos existen de manera testimonial, es decir, no tienen posibilidades de derrocar al partido dominante porque la ley está hecha para no permitir esa competencia y simplemente existen algunos partidos para legitimar el régimen, para que el régimen pueda decir hacia el exterior que es una democracia, pero en los hechos no hay competencias reales, ¿no? Y el ejemplo clásico es el sistema de partidos mexicano, pero otro ejemplo podría ser el sistema de partidos de Paraguay, que el Partido Colorado, por ejemplo, es un partido que se parece muchísimo al PRI, y que, bueno, ha gobernado también Paraguay por muchísimos años. ¿Qué tal, Luis Fernando? Qué gusto verte también por acá en este diplomado, te escuchamos. Hablando del Partido Colorado, recientemente fueron las elecciones y hay una colega de UAM Iztapalapa, también politóloga, por cierto, que presenció como observadora electoral en carne viva todos los mecanismos en torno a la elección presidencial que pasó y que volvió a ganar el Partido Colorado. Y dicen que cerca de las casillas habían como unos círculos, así unas reuniones del Partido Colorado para asegurar de que a fuerzas tendrían que votar por el partido hegemónico en el poder. Eso es lo que se está viviendo en Paraguay, es lo que anteriormente se vivió con tiempos del PRI en los años 50, 60, que si no querías, te decían los líderes partidistas a los que trabajabas en un sindicato, menado del gobierno, no quieres perder tu trabajo,
vota por este partido, si no, valiste. Eso es lo que se está viviendo en Paraguay y sí, efectivamente, también elecciones parlamentarias, la mayoría del Partido Colorado están cumpliendo los caprichos del actual mandatario de Paraguay. Ahorita en un momento les digo quién quedó de candidato en los chats, quedó de ganador. Muchas gracias, Luis Fernando, por esta aportación. Qué interesante, ¿no? Justamente si quisiéramos, ¿no? Un poco conocer las malas prácticas en un sistema de partido hegemónico, ¿no? Podríamos hoy justamente observar lo que está sucediendo en Paraguay. Muchas gracias, Luis Fernando, por tan interesante aportación. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica, ¿no? Que nos ayuda justamente a ver esta transición, digámoslo así, del sistema de partido hegemónico en México, que aquí podemos ver en azul, representa la integración de la Cámara de Diputaciones del PRI, que en los años 60, ¿no? 1961 tenía prácticamente el 100% de los escaños. Y cómo esto se va justamente disminuyendo, esta integración, hasta llegar, como les decía, a 1997, que es el año en que pierde la mayoría absoluta el PRI en la Cámara de Diputaciones. Y bueno, ¿no? Al periodo que va de 1900. Ay, aquí están mal las fechas. Aquí tenemos. No, esto es 1988, yo estoy viendo mal. Bueno, aquí tuvimos una gran crisis política, ¿no? Porque justamente el Frente Democrático Nacional, un movimiento político de varios partidos políticos de oposición que se aglutinan para promover la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, pues vemos, ¿no? Una disminución justamente también de los votos, de la integración en la Cámara de Diputaciones, pero es hasta 1997 en que el PRI pierde la mayoría absoluta de los escaños en la Cámara de Diputaciones. Y bueno, lo que quería comentarles también, ya que analizamos qué significa un sistema de partido hegemónico, es que muchos colegas, líderes de opinión o la ciudadanía, la opinión pública en general, argumentaban o señalaban la posibilidad de que México hubiera regresado después de que Morena tuvo la mayoría legislativa en 2018, que estuviéramos regresando a un sistema de partido hegemónico en nuestra democracia. En todo caso, el escenario que pudo darse, que pudo haberse dado, hubiera sido el de sistema de partido dominante, porque hoy en día hay consenso, tanto nacional como internacional, de organizaciones internacionales, académicos, especialistas, de que México es una democracia, ¿no? Al menos desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista electoral. Han sido más de 30 años, ¿no? Desde que se crea en 1900, justamente a partir, ¿no? De esta gran crisis del 88, en 1990, el Instituto Federal Electoral, ahora INE, y después en 1996 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es una de las cosas, son de las cuestiones más importantes, ¿no? Justamente para lograr la estabilidad de los procesos electorales y certificar que estos se llevan a cabo con ciertos estándares mínimos, ¿no? De calidad democrática. Entonces, en todo caso, si hubiera tenido en 2021 Morena una mayoría absoluta de los votos, incluidos con sus partidos aliados, en todo caso, tal vez hubiéramos podido hablar, ¿no? De una posible transición a un sistema de partido dominante, pero no hegemónico, ¿no? Por las condiciones reales de competencia. Sin embargo, pues dado que Morena no ha obtenido esa mayoría absoluta, ¿verdad? No podemos en ese sentido hablar de un sistema de partido dominante, sino de un sistema de partidos pluralista, competitivo, porque justamente hoy en día la mayoría legislativa sí necesita de los partidos de oposición, sí o sí, para hacer una reforma constitucional. Entonces, podemos hablar en todo caso de prácticas del partido político en el gobierno que son muy similares a las prácticas del PRI de los 40, 50, 60, 70, ¿no? De este sistema de partido hegemónico. Por ejemplo, ¿no? Podemos observar
que hoy hay un comportamiento muy similar del poder legislativo que se encuentra subordinado básicamente al poder ejecutivo, y que ese tipo de prácticas pues las vimos justamente durante el periodo del sistema de partido hegemónico. Pero propiamente hablando, dentro de esta clasificación, pues no podemos hablar de un sistema de partido hegemónico, ¿no? Sino de prácticas, cierto tipo de prácticas, ¿no? Que se replicaban o que se replican hoy y que son muy similares a esa época del México autoritario. Bueno, eso es lo que me parece más importante mencionar sobre el concepto de partidos y sistemas de partidos. Pero hagamos una pausa para conocer si hasta aquí alguien quisiera hacer alguna pregunta, aportación, comentario, cuestionamiento, antes de entrar a analizar los partidos políticos en México. ¿Qué tal, Andrés Sánchez? Te escuchamos. Gracias. Pues una pregunta, duda y sobre todo, pues teoría, ¿no? Como bien dice, pues ahorita Morena no ha tenido la mayoría calificada que se requiere para hacer una reforma constitucional. Lo veo muy difícil, más que nada porque, pues, hablando de elecciones, son 300 distritos, ¿no? Electorales, 200 plurinominales. Entonces, de entrada, aunque ganara los 300, no le alcanza, dejando a un lado, ahora sí que los otros 200. La teoría y pregunta sería, si pudiese haber un consenso para reformar o el INE por X o Z motivos, reformara los distritos y en lugar de ser 300 distritos, teóricamente hablando, fueran 350, yo creo que ahí sí tendríamos un riesgo de dominación absoluto en las cámaras, ¿no? Y pues en el Senado por igual, ¿no? Es decir, que se ampliaran estos distritos electorales. Entonces ahí yo creo que sí un partido con 350 distritos podría alcanzar ya la mayoría absoluta en los partidos. ¿Sería adecuado para la democracia este tipo de cambios? Eso es como que la pregunta y la teoría. Gracias. Gracias por muy buena pregunta, muy interesante. O sea, para que eso ocurriera, o sea, el INE puede hacer, más bien tiene la facultad permanente de hacer la redistritación electoral, pero ojo, porque la puede hacer sobre la base de 300 distritos electorales siempre, ¿no? Entonces, tendría que haber una reforma constitucional, porque hoy la Constitución mandata justamente que la Cámara de Diputaciones se elige por 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y eso está desde la Constitución. Entonces, el INE no podría aumentar con un acuerdo general, con su facultad reglamentaria, el número de distritos electorales, aunque podría justamente hacer una modificación de la distritación basada en elementos técnicos, con una consulta previa a las comunidades indígenas, y esto lo va haciendo permanentemente porque se va modificando la población, ¿no? Debe haber una relación entre el distrito y el número de población que existe, pero ese escenario que planteas no lo veo muy factible porque justamente pues no hay como condiciones para hacer una reforma constitucional electoral de ese calado. Y creo que, como lo dices, pues tal vez siempre es pertinente, ¿no? Replantearse la estructura política de una nación, de un Estado nacional, pero sería interesante, ¿no? Ver, jugar con los números y ver cómo eso podría afectar la representación o la formación de mayorías absolutas, dependiendo de la fuerza, pero no veo ese escenario como muy factible y tampoco muy pertinente, ¿no? Lo que siempre se ha cuestionado desde hace muchos años es la pertinencia de las 200 diputaciones plurinominales, ¿no? Tanto en el Senado, que sobre el Senado la crítica es más fuerte porque en el Senado tenemos tanto las senadurías de primera minoría, que son el grupo político, el candidato o candidata que tiene el segundo lugar de la votación, además de senadurías de representación proporcional. Entonces, hay fuertes críticas a ese modelo que tenemos hoy de representación de sistema electoral en el Senado,
el cual creo que sí se podría revisar, replantear si eso todavía tiene sentido o no en el Senado de la República, pero me parece que en la Cámara de Diputaciones, generalmente yo, tu servidora, tengo la opinión de que el modelo como lo tenemos ha funcionado bien justamente para garantizar la pluralidad de partidos políticos, ¿no? Porque ahorita lo vamos a ver, pero justamente el gran paso que pudimos hacer en México para transitar a la democracia se dio gracias a esa reforma del 77 que incorpora por primera vez 100 diputaciones de representación proporcional. En 1986 se da ese segundo paso a 200 diputaciones de representación proporcional, y a pesar de que podemos hacer muchas críticas a la manera en cómo se eligen hoy esos plurinominales en los partidos políticos, que muchas veces es por favoritismo, son las cúpulas partidistas quienes deciden esto con pocas condiciones de democracia interna, al final del día sí ha permitido en México algo muy importante que no había, ¿no? Que es la presencia de pluralidad partidista. Entonces, no sé si respondí o no tu cuestionamiento, pero creo que no hay ese escenario ahorita que es factible porque tiene que haber una reforma constitucional. Gracias. Gracias a ti, Andrés. Vamos a escuchar ahora a Luis Fernando. Pues comentando a lo del compañero Andrés, efectivamente, si requiere una mayoría absoluta, Morena debe de tener por lo menos 333 distritos, o, bueno, escaños, entre mayoría relativa y representación plurinominal. Esta legislatura, aunque va a haber mayoría de Morena absoluta, no va a haber, no va a haber absoluta la mayoría para querer reformar la Constitución, porque para eso se requieren 333 diputados. Y lo que mencioné en los comentarios fue de que desde Alfredo Stroessner se comenzó todo este mitote del dominio del Partido Colorado desde que empezó su dictadura del 54 hasta el 89. Imagínense, 35 años en el poder. Ni Porfirio Díaz lo pudo hacer así, con sus más de 3 décadas. Y Santiago Peña es el que, por el Partido Colorado, y no me acuerdo qué otro partido hizo alianza del Partido Colorado, fue el ganador absoluto de estas elecciones de Paraguay. Y rápidamente, no solamente a Sartori debes recomendarle, maestra Alejandra, sino también a Duverger, a Maurice Duverger, con uno de sus más grandes textos que tengo aquí, Los partidos políticos. Menciona en su índice todo lo relacionado a partidos políticos, la armazón de los partidos políticos, miembros de los partidos, dirección de los partidos. Se dividen en 2 libros. Como lo menciona, la estructura de los partidos y los sistemas de los partidos. Es también uno de los una recomendación que como politólogo se los pienso dar para que conozcan más a fondo cómo son los miembros, qué estructura tienen, cómo están conformados sus estatutos y toda la historia concerniente a partidos políticos. Muchas gracias, Luis Fernando, por esta recomendación que nos haces. Efectivamente, ¿no? Maurice Duverger es otro de los grandes teóricos de los partidos políticos. Lo podemos anotar también, ¿no? Para ampliar la literatura, nuestras lecturas que hagamos. Ahora que mencionas, ¿no? Que Maurice Duverger va a ser de los primeros en estudiar a los partidos políticos en su interior, pues también podemos hablar de Robert Michels, ¿no? Que Robert Michels justamente habla de las tendencias oligárquicas de los partidos y va a ser uno de los primeros justamente en denunciar que hay muy poca democracia interna, pero también nos explica cómo van funcionando en su interior desde la sociología política. Muy interesante. Entonces, bueno, aquí también quien quiera hacer más recomendaciones, porque yo insisto, la literatura es muy amplia. Desafortunadamente aquí no nos da tiempo para abordar a todos los teóricas, ¿no? Que también hay mujeres. Simone Weil escribe un libro en donde habla en contra de los partidos políticos. Es muy interesante su postura. No nos da tiempo de abordar todas estas perspectivas, pero aquí también son bienvenidas todas las recomendaciones para enriquecernos todas y todos, ¿no? De esta literatura. Alguien más había levantado la mano, pero creo que ya la bajó. Creo que ya la bajaron. Bueno, vamos a continuar. También si quieren seguir comentando algo, les escuchamos con mucha atención. Bueno, entonces vamos a referir ahora los partidos políticos en México, ¿no? Hablamos un poco de la perspectiva eurocentrista, un poco, ¿no? En general, dentro de la teoría de partidos y sistemas de partidos,
pero vamos a hablar de México. Espérenme tantito, acá estoy. Bueno, básicamente vamos a un recorrido muy breve de su regulación desde 1911 a 2014, porque básicamente los partidos políticos en México surgen en el contexto de la Revolución Mexicana. Podemos hablar, ¿no?, del papel que jugó en México las logias masónicas, como de estos primeros bandos políticos, o para ir modulando las grandes ideologías, las dos coaliciones políticas de la política desde que México se vuelve un país independiente, ¿no? La logia yorquina o la logia escocesa, básicamente eran estas logias masónicas que tuvieron gran influencia en los principales conflictos políticos, bueno, desde antes, ¿no? Desde que México, desde la Nueva España, ¿no? Y que justamente pues fueron integrando ciertas ideologías, aunque como nos dice Pablo González Casanova, no hubo un grupo político suficientemente fuerte para concentrar la hegemonía política por un periodo de tiempo largo, ¿no? De repente se aliaba la iglesia con los criollos, o de repente se aliaba, como vimos en el contexto de la Revolución de Independencia, que tiene un libro muy bueno, Luis Villoro, que se llama así, La Revolución del Movimiento de Independencia de México, donde nos explica justamente cómo se fueron aliando. Las alianzas eran muy temporales, muy efímeras, pero cómo en el contexto, ¿no?, de la invasión de Napoleón III en Nueva España, bueno, perdón, en España, el derrocamiento del rey en ese momento, y cómo ese vacío de poder va a ser un momento muy adecuado para justamente el llamado a la independencia, a la lucha armada. Pero al final del día no hubo un grupo político, ¿no?, que pudiera mantenerse y desarrollar esto que también llama Pablo González Casanova como la tecnología del poder político en México, ¿no? Básicamente va a ser Benito Juárez el primero en que va a sentar las bases de la conformación, también como lo dice Arnaldo Córdoba, del poder político en México. Después va a venir evidentemente Porfirio Díaz, con una tecnología, con una hegemonía de poder más sólida, y después los caudillos de la Revolución Mexicana, ¿no? Sobre todo con una figura muy relevante, ¿no? Con Calles, ¿no? Y este periodo del Maximato, que también, y la visión que va a tener para justamente crear el partido oficialista, el partido de Estado, para consolidar esta tecnología del poder en el sistema político mexicano. Pero en fin, teníamos estas logias, ¿no?, que influyeron en la conformación ideológica política de los primeros años del México independiente, y también, ¿no?, estas llamadas grandes coaliciones entre centralistas, federalistas o liberales y conservadores, ¿no? Son más o menos las tensiones que se van a dar estas grandes dos coaliciones, ¿no? La teoría de juegos generalmente sostiene que en todo sistema político se van a ir generando dos principales coaliciones, ¿no? Como lo que les explicaba un poco en torno a Brasil. Así funciona de cierta manera, ¿no?, la estructuración de las fuerzas políticas, que puede haber muchos intereses, pero generalmente se van formando dos principales coaliciones en relación al poder hegemónico. Pero bueno, en México tenemos que durante, por ejemplo, el porfiriato, teníamos los llamados clubs políticos, que eran organizaciones políticas que se reunían para hablar de cuestiones políticas, pero evidentemente ninguna de estas conversaciones o los intereses que promovían podían ser contrarios a la dictadura. Básicamente, ¿no?, quienes estaban en contra abiertamente criticaban abiertamente la dictadura, o eran cooptados, eran exiliados o eran aniquilados, ¿no?, fusilados. Entonces no había realmente partidos, un sistema de partidos como lo entendemos. Surgen
como mencionábamos en el contexto de la Revolución Mexicana, de los primeros partidos políticos, está el Partido Liberal Mexicano, creado por los hermanos Flores Magón, el Partido Antireeleccionista, que va a ser el partido que va a fundar justamente Francisco I. Madero en ese intento por la vía en un primer momento democrática para acabar con la dictadura de Díaz, pero que evidentemente ante la traición, ¿verdad?, de las palabras mismas de Porfirio Díaz en esa famosa entrevista Krillman, en donde dijo que México estaba listo para la democracia, pero después de encarcelar a Francisco I. Madero, al ver la popularidad que tenía, evidentemente se hace el llamado al levantamiento armado por parte de Francisco I. Madero. Pero justamente en ese contexto empiezan a surgir los primeros partidos políticos como los conocemos, y justamente después de la revolución se proclama una ley electoral, se publica una ley electoral, se hace una ley electoral, la ley electoral de 1911, donde va a ser la primera vez en la historia del país que se van a regular a los partidos políticos. Y vean qué fácil era crear un partido político. Se necesitaba una asamblea constitutiva de 100 ciudadanos en acta formal, elegir una junta directiva y un programa político. Y con eso tenías un partido político. Entonces era tan fácil hacer un partido político que empezaron a proliferar. Tenemos, por ejemplo, que la candidatura de Obregón fue promovida así por el Partido Liberal Constitucionalista, que fue también uno de los primeros partidos políticos que se crea al amparo de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana. El Partido Laborista y el Partido Socialista de Yucatán, aunque es muy relevante que ante el conflicto, el encono que empezaron a tener Obregón con Carranza, evidentemente se escinde este Partido Liberal Constitucionalista, y eso da cuenta, ¿no?, de que era muy fácil crear nuevos partidos políticos, y ante este conflicto que había en el Partido Liberal Constitucionalista, resulta interesante ver que Obregón se lanzó a sí mismo, se candidateó a sí mismo como candidato independiente. Vean que la ley electoral de 1911 contemplaba ya la figura de las candidaturas independientes. Y dado que este módulo también lleva por título candidaturas independientes, es muy relevante ver que en realidad no es una figura tan ajena como podríamos pensar, ¿no? Las candidaturas independientes que regresan básicamente, ¿no?, a nuestro régimen constitucional hasta la reforma de 2012, pero ahorita ahondamos en eso. ¿Qué sucedió? ¿No? Recordemos que viene un suceso político muy interesante durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. Se hace una reforma constitucional para permitir la reelección no consecutiva de presidentes de la República. Entonces, imagínense cómo se sentía la familia revolucionaria en ese momento. Los diferentes caudillos de la revolución sentían de alguna manera que había sido traicionado el espíritu de sufragio efectivo, no reelección, ¿no?, que justamente estaba en contra de la reelección presidencial. Porque, ojo, la Constitución de 1917 sí permitía la reelección legislativa. Y entonces Calles hace esta reforma constitucional para permitir la reelección de Obregón. Se postula Obregón, gana las elecciones, pero lo asesinan en el contexto también de la Guerra Cristera. Entonces se vuelve a reformar la Constitución para volver a cerrar las puertas de la reelección presidencial. Bueno, eso es como un dato anecdótico, una cuestión de las muchas ironías que tenemos en la historia mexicana, pero lo cierto es que en ese contexto del asesinato de Obregón es que Calles visualiza la importancia de institucionalizar la pugna por el poder político. Entonces se crea en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, que va a ser básicamente un partido de partidos. Como les mencionaba, era muy sencillo hacer partidos políticos, y los caudillos de la revolución, todos estos políticos pistoleros que estaban creando partidos en todo el país, tenían muchas ambiciones políticas que Calles quería controlar
centralizar desde la Ciudad de México. Entonces, con esa visión de crear un partido de todos esos partidos que estaban empezándose a crearse en todo el país, se crea el PNR. Después viene una transformación muy importante. En 1938 se cambia el nombre por parte de Lázaro Cárdenas al PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, justamente con la intención, aquí muy particular de Cárdenas, de incluir al sector obrero, al sector de izquierda, al partido de Estado. Entonces, esto es muy interesante porque de ser un partido de partidos, la primera etapa del partido oficialista pasa a ser un partido de sectores. El sector popular, el sector obrero y el sector campesino. Van a ser básicamente los tres sectores del partido oficialista. Y esto es bien relevante porque desde 1919 se va a crear el Partido Comunista Mexicano. Y es interesante porque a diferencia de otros partidos comunistas en el mundo, el Partido Comunista Mexicano no va a tener una base obrera. ¿Por qué? Porque justamente la base obrera, los principales sindicatos van a estar ya cooptados justamente en el PRM al amparo del gran liderazgo de izquierda que tuvo Lázaro Cárdenas. Entonces el Partido Comunista Mexicano, que va a estar muchísimos años en la ilegalidad, justamente porque el régimen no va a permitir esta competencia de un gobierno, de un partido abiertamente de izquierda, comunista, sobre todo va a tener una base de intelectuales de izquierda, ¿no? Y no una base obrera como otros partidos comunistas en el mundo. En 1946, Manuel Ávila Camacho le cambia el nombre otra vez al Partido de Estado, al Partido Oficialista, a PRI, al Partido Revolucionario Institucional, como lo conocemos hoy en día. ¿Y cuál va a ser la intención de Ávila Camacho? Pues quitarle ese sesgo, digamos, de izquierda que tenía el partido oficialista. Viene como un péndulo, ¿no? Del gobierno hacia más a la derecha, y va a también tener como intención aumentar la hegemonía del partido, ¿no? La centralización del poder político. Y una decisión que evidencia justamente esta intención es que por primera vez se pone un candado a que existan las candidaturas independientes a nivel federal. Se hace una reforma legal justamente para prohibir las candidaturas independientes, se establece el monopolio de los partidos a nivel federal, y además viene un momento bien relevante porque empieza el endurecimiento de los requisitos para registrar nuevos partidos políticos. Decíamos que desde 1911 era muy fácil crear un partido político y por eso no era usada tanto la figura de las candidaturas independientes, porque pues era bien fácil hacer el partido político y era lo que se usaba en la época. Pero entonces viene 1946, se prohíben las candidaturas independientes y además se endurecen los requisitos para crear nuevos partidos políticos. Por primera vez tenían que registrarse estos ya ante la Secretaría de Gobernación. Se necesitaba una afiliación de 30,000 ciudadanos en por lo menos 2/3 partes de las entidades, además con un mínimo de 2,000 ciudadanos en cada una de estas entidades. Fíjense que para la elección federal, después de esta reforma, ningún partido político más que el PRI cumplía con estos requisitos legales. Entonces, nos dice Pablo González Casanova que el mismo gobierno tuvo que incumplir el mandato de ley y se hizo una excepción para ese proceso electoral para que pudieran competir otros partidos políticos. Entonces se registraron en total con esta excepción 10 partidos políticos. Pero vean cómo el endurecimiento de estas reglas justamente nos generó una disminución de manera sostenida en el número de partidos políticos. Para 1952 solo tenían el registro oficial 5 partidos políticos. Con la reforma de 1954 todavía se endurecen más los requisitos. Se eleva a 75,000 afiliados en 2/3 partes de las entidades federativas y se tenía que tener en cada una de estas 2,500
afiliados. Y bueno, llegamos así a una de las primeras reformas que van a liberalizar el sistema político mexicano. Se introduce la famosa figura del diputado de partido, que al final del día esto no logró tener la presencia fuerte de la oposición. Básicamente refiere González Casanova que de 1955 al 65 hubieron básicamente 30 curules de oposición, entonces evidentemente era nula, ¿no? La presencia auténtica de competencia en el sistema político mexicano. Y bueno, de 1964 a 1976, con este endurecimiento de las reglas, pues se estabiliza 4 el número de partidos políticos nacionales, el PRI, el PAN, que el PAN se crea desde 1939 y que va a ser un partido realmente importante para ir exigiendo mayor transparencia en los procesos electorales. Justamente el PAN fue clave en la exigencia de creación de instituciones independientes del gobierno para garantizar la confianza, la credibilidad, la limpieza de los procesos electorales. El PPS, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que hoy ya no existen, van a ser, con el PRI y el PAN, los partidos políticos más estables durante esta época. Pero básicamente los expertos señalan que estos dos partidos pues estaban muy cercanos ideológicamente al PRI. Entonces muchas veces se sostiene que fueron partidos creados por el mismo sistema para legitimar, ¿no?, que había elecciones competitivas, porque a otras organizaciones políticas no se les permitió su existencia legal, como el Partido Comunista. Y bueno, ese endurecimiento de los requisitos para crear nuevos partidos políticos con la represión del Estado, básicamente con la fecha clave de 1968, dimensionemos qué significó eso para la sociedad mexicana, la represión, el asesinato a los estudiantes, a los jóvenes de México, contrario a lo que podía pensar el régimen político, ¿no? De calmar el ímpetu de participación, pues ramificó, diversificó justamente la oposición y la crítica, la presión hacia el sistema político, ¿no? Entonces llegamos en ese contexto, además, ¿no?, de la creación de guerrillas, ¿no?, la guerrilla rural, la guerrilla urbana. Tenemos este contexto que se ha llamado, ¿no?, como de la guerra sucia, en donde, pues, si no había canales institucionales para participar, si el Estado actuaba de manera represiva, se empieza a radicalizar la oposición, la participación, la crítica al sistema. Entonces, imagínense en ese contexto, llegamos a 1976, en donde solo va a haber un candidato único a la presidencia de la República, José López Portillo. Imagínense ese contexto, va a ser la gota que va a derramar el vaso. La abstención creció 9 veces en ese periodo electoral y los votos nulos 5 veces. Se lanzó Valentín Campa por el Partido Comunista Mexicano, pero evidentemente el Partido Comunista Mexicano no tenía registro oficial, entonces su candidatura era nada más testimonial, no tenía validez oficial. Entonces, realmente va a ser la gota que derrama el vaso, la legitimidad estaba completamente quebrada, y es aquí, en este contexto, que llegamos justamente a la reforma de 1977. Te escuchamos, Luis Fernando. Tampoco se te olvide mencionar que el PAN tampoco se puso de acuerdo en elegir a su candidato a presidente de la República. Antes había quedado Luis H. Álvarez, pero como desafortunadamente el PAN no se puso de acuerdo por dicha determinación, entonces decidieron no participar en estos comicios del año 76. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? El PAN estaba atravesando una crisis interna y no pudieron ponerse de acuerdo justamente para lanzar un candidato a la presidencia de la República. Los estatutos del PAN en esa época exigían que
se lograra una mayoría calificada para nominar a presidente de la República y no pudieron ponerse de acuerdo, ¿no? Había una crisis política ahí. Entonces, en ese contexto también, ¿no? Justamente se da esa elección con candidato único y donde la ciudadanía evidentemente va a perder toda la credibilidad que le podía quedar al sistema político para ir a votar, ¿no? Les digo, creció el abstencionismo 9 veces y los votos nulos crecieron 5 veces. Entonces, realmente estábamos en ese punto que Robert Dahl señala, en donde tolerar, más bien, reprimir a la oposición era más costoso ya que tolerarla, que es uno de los supuestos, ¿no? Juegos, digámoslo, racionales que plantea Robert Dahl en La Poliarquía, una obra que también es relevante para el análisis de las transiciones democráticas, para definir qué es democracia y qué no es democracia. Robert Dahl nos señala estos caminos que llevan a la transición a los regímenes políticos. Entonces, bueno, llega 1977, en este contexto de falta de legitimidad, con la reforma que va a ser sobre todo ideada, ¿no?, por Jesús Reyes Heroles como uno de los principales ideólogos, en donde, como les mencionaba, se hace una reforma constitucional de gran calado para reconocer a los partidos políticos como entidades de interés público, que esto va a ser muy relevante porque imagínense que pues, durante todos esos años un solo partido político tenía el acceso al financiamiento público, tenía acceso a, desde el 76 empezó a dar apertura a otros partidos políticos a radio y televisión, pero ya con esta reforma constitucional pues va a institucionalizar justamente el acceso a las prerrogativas públicas a los otros partidos políticos. Entonces también, hey, ven acá. Entonces también resulta relevante ver que en el 77 se flexibiliza en ese contexto los requisitos para registrar partidos políticos. Se crea la figura del registro condicionado. Se necesitaba 4 años de actividad política para registrar un nuevo partido político, contar con documentos básicos y lograr el 1.5% de la votación para mantener el registro. Entonces, vean cómo esos requisitos más flexibles logran que justamente en 1985 se tenga 9 partidos políticos nacionales y por fin se legaliza el Partido Comunista Mexicano. Aunque no va a durar muchos años el Partido Comunista Mexicano, después se va a cambiar el nombre, pero bueno, se logra por fin, ¿no?, en un marco de mayor tolerancia del sistema político. Y bueno, ya hablamos de la crisis de 1988, donde tenemos esta famosa caída del sistema, pero básicamente a partir de 1988 en adelante, con la creación del PRD, también en el contexto de la creación del PT, que ha sido también con el Partido Verde Ecologista de México y Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, los partidos políticos estables, ¿no? Hasta este momento. Partido Nueva Alianza ya no existe, pero por muchos años también se consideró como uno de los partidos políticos más estables de la época. Levantó de nuevo la mano Luis Fernando. Te escuchamos, Luis Fernando. Sobre Nueva Alianza, sí y no. Sí y no, ¿por qué? Sí está extinguido el Nueva Alianza a nivel nacional y no porque Nueva Alianza prevalece en varios estados, incluyendo el Estado de México. Este último participó en la alianza de Ale del Moral en las pasadas elecciones del Estado de México. O sea, sí está extinguido el Nueva Alianza, no del todo. Ahorita les comento en cuáles estados sigue todavía la Nueva Alianza. Sobre todo en el Estado de México, están en los estados de Colima, Baja California Sur, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. O sea, sí está extinguido en Nueva Alianza, pero estatalmente en todas esas entidades federativas sigue todavía como partidos locales.
Muchas gracias, Luis Fernando, porque esto da cuenta también de un fenómeno que resulta interesante, ¿no? Que la lógica nacional o federal no siempre se replica a nivel local, ¿no? A nivel de partidos políticos. Entonces, eso es un fenómeno, ¿no? Que un partido político nacional puede perder su registro a nivel nacional, pero puede seguir existiendo a nivel local, como el caso que nos plantea aquí Luis Fernando de Nueva Alianza. Pero también puede ser, ¿no? Que puede existir un partido político a nivel nacional, pero que no tenga competitividad en algunas entidades federativas, como ocurre, por ejemplo, en Tabasco, donde no todos los partidos políticos nacionales tienen, exacto, ¿no? El caso del PRD, que no tiene presencia, por ejemplo, ¿no? En el estado de Tabasco. Entonces, estos análisis son muy interesantes porque a veces queremos, ¿no? Por simplificar los análisis políticos, pensamos que se reproduce la lógica nacional a nivel local y cada estado tiene su propia realidad, ¿no? Incluso dentro de cada estado puede ser muy variable justamente a nivel municipal, ¿no? Entonces, ese análisis también resulta muy importante y tener esa consideración en mente. Bueno, vamos ahora, tenemos, ¿no? El dato que les hacía referencia de 1991 a 2012, que básicamente refleja ese poderío de los principales partidos políticos nacionales que configuraron el sistema de partidos pluralista, PRD, PRI y PAN, que recibieron hasta el 90% de los votos y que pues lograron cierta estabilidad política, ¿no? Ay, ¿por qué no puedo cambiar? Ah, es que estoy acá. Y bueno, llegamos al año de 2007. ¿Qué pasa? Les había mencionado que en 1946 viene un periodo de descentralización del poder político, además de que se cambia el nombre del PMR al PRI, se pone un candado para que no pueda haber candidaturas independientes a nivel federal, pero ojo porque no se hizo en ese momento reforma constitucional para prohibir las candidaturas independientes en los estados. Entonces empezó una sed independiente y muy interesante, incluso estados como Yucatán o Sonora empezaron a legislar sobre las candidaturas independientes. Incluso, ¿no? Hay antecedentes de Tamaulipas, de Michoacán, en donde llegaron a ganar candidatos independientes porque no había una prohibición a nivel federal, a nivel constitucional. Pero en 2007 se hace una reforma constitucional para plantear el monopolio constitucional de los partidos políticos en todo el país. Y eso que justamente en 2006, ¿no? Tenemos el famoso caso Castañeda-Guzmán, en donde se condena por primera vez al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de la solicitud que hizo Jorge Castañeda para ser candidato independiente. Se condena al Estado mexicano de manera parcial, pero ojo, no por el tema de que México no tuviera legislado las candidaturas independientes, sino porque no contaba con un mecanismo efectivo para tutelar los derechos político-electorales. Si bien existía el JDC, existe desde 1996 el JDC, hubo esto que se denomina en la literatura como guerra entre las cortes, es decir, hubo una tensión constitucional muy fuerte, muy importante entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir de una denuncia de contradicción de tesis entre estos dos tribunales constitucionales, justamente se planteó un caso de representación proporcional, una contradicción de criterios, y pues bueno, la Suprema Corte dijo, a ver, espérate, tribunal, tú no puedes hacer control de constitucionalidad, esto es una facultad, atribución que yo tengo en exclusiva a través del control abstracto de constitucionalidad, y por muchos años se impidió al Tribunal Electoral hacer el control de constitucionalidad, aunque ojo, no le impidió eso hacer
control de convencionalidad. Y hay varios casos del Tribunal Electoral donde se hace este control de convencionalidad, a pesar de este freno por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena por eso de manera parcial al Estado mexicano por no tener un control de constitucionalidad para tutelar justamente los derechos político-electorales. Y es aquí que también se reforma en 2007 la Constitución para reconocer el papel del Tribunal Electoral para realizar este control difuso de constitucionalidad. Es decir, ¿qué permite este control difuso de constitucionalidad? Declarar porciones normativas, normas contrarias a la Constitución, pero para el caso concreto, ¿no? Con el efecto interpartes. Que también hay que decir que justamente, y mañana van a ver seguramente casos en donde este efecto interpartes del JDC o del control constitucional del tribunal puede abarcar más que solamente el interpartes, y es muy interesante, ¿no? Porque se amplían los efectos de este control de constitucional difuso del Tribunal Electoral. Pero también pasa algo muy relevante en 2007, que ahorita lo vamos a ver en un esquema de semáforo, pero pasa algo también muy relevante en 2007. Además de que se cortan las candidaturas independientes, se hace otra reforma. En el contexto de estas reformas constitucionales, también se reconoce expresamente el papel del tribunal para controlar actos partidarios. Fíjense que desde que se crea el JDC en 1996, y vámonos acá para verlo, los quiero mostrar de una vez aquí en esquema. Miren, desde que se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se publica la ley procesal en la materia, que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se crea el JDC, que va a ser el mecanismo de control más importante para tutelar los derechos político-electorales. Pero el legislador, en 1996, no había contemplado el JDC para tutelar posibles violaciones a los derechos político-electorales de militantes de partidos políticos. Entonces, no lo había contemplado de manera expresa. Entonces, vamos a ver que justamente encontramos 3 etapas del control externo, es decir, control externo porque son autoridades electorales, IFE, luego INE, Tribunal Electoral, hacia los asuntos de los partidos políticos, en presuntas violaciones a los derechos políticos de sus militancias. Una primera etapa en donde, en una interpretación muy literal de la ley, muy estricta, se consideraba improcedente el JDC para tutelar estos derechos, que va de 1996 al 99. Una segunda etapa llamada de control indirecto, que va de 1999 a 2003. Y una tercera etapa de 2003 a la fecha, en donde se considera procedente el JDC. Entonces, vean que la tutela de los derechos de los militantes de los partidos políticos se dio básicamente por interpretación jurisprudencial. Aquí les dejo algunos casos, por ejemplo, el sub-JDC 12 del 97, en donde es un caso muy claro, en donde justamente militantes del PRD cuestionan el hecho de que no se les hubiera nominado para ser candidatos propietarios y suplentes respectivamente a diputados federales del PRD, promueven un JDC y vemos aquí, ¿no? Imagínense, es un año después de la creación del tribunal. Esta primera integración tuvieron por mayoría primero una interpretación muy legalista. Estos son los supuestos de procedencia del JDC que establecía el artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y vean lo que dice, por ejemplo, el inciso F. Si estos son los supuestos para aceptar, ¿no?, la procedencia del JDC. El inciso F establecía cuando se considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo 79. ¿Cuál era el problema? Este inciso F tiene como que ser como una puerta para todas esas consideraciones que no contemplaba el inciso A hasta el inciso E.
Pero vean, el problema aquí es que se dice cualquier otro acto o resolución de autoridad. En 1997, la jurisprudencia electoral no entendía a los partidos políticos como autoridades. Entonces, por eso se consideraba que no era procedente el JDC, porque propiamente el partido político, si bien eran entidades de interés público desde el 77, no eran propiamente una autoridad. Entonces, por eso, los casos que llegaron de 1997 al año 2000 se desechaban. Entonces, durante esos años, pues no se podían tutelar los derechos políticos de los militantes. Entonces viene una segunda etapa de 1999 a el 2003, donde el tribunal empieza a entrar indirectamente a los asuntos de los partidos políticos a partir de impugnaciones que hacían los militantes de actos del IFE, en ese entonces era IFE. Aquí tengo un ejemplo, el sub JDC 37 del año 2000, un ciudadano presenta un JDC porque argumenta que lo pusieron en un lugar incorrecto en la lista de representación proporcional. El partido político, que en este caso era el PRD, argumenta que el JDC era improcedente porque se estaba impugnando actos del partido y no propiamente del IFE. Pero aquí lo que interpretó justamente Sala Superior es, dado que el IFE debía garantizar que los partidos políticos cumplieran con sus propios estatutos, procedía justamente la impugnación, porque el acto administrativo de la autoridad electoral podía ser impugnada y conocida por el Tribunal Electoral en ese sentido, ¿no? Es decir, se empezó a conocer de manera indirecta esto, porque se impugnaba el acto administrativo del IFE, que tenía la responsabilidad de ver que el partido cumpliera con sus estatutos. Entonces, ese es uno de los una de las sentencias más emblemáticas en materia de democracia interna de los partidos, porque es de los primeros casos en donde el Tribunal Electoral entra a estudiar los estatutos del PRD y el convenio de coalición que tenía con el PT, justamente para darle la razón al ciudadano y decir que efectivamente lo habían ubicado en un lugar incorrecto en la lista de representación proporcional. Entonces, esto va a abrir un paradigma muy importante justamente para que los militantes del partido puedan impugnar violaciones a los procedimientos, a las normas internas de los propios partidos políticos. Y bueno, finalmente llegamos a la etapa en verde, semáforo verde, en donde justamente ya hubo un cambio de interpretación. Por primera vez se consideró que los actos de los partidos políticos tenían que equipararse como actos de autoridad. La jurisdicción de los partidos políticos tenía que equipararse a la jurisdicción de las autoridades electorales. Entonces, en este caso, se desecha la denuncia presentada por un militante del PRI, pero ojo, se desecha porque se le regresa al órgano de justicia interno, que de acuerdo a los estatutos del PRI tenía que tener un órgano de justicia para que revisara esta denuncia de su militante. Y aquí se empieza a crear esta jurisprudencia, ¿no? De que se puede acudir a la jurisdicción del Estado, pero hasta que se agote la cadena impugnativa dentro del partido político. Entonces, la jurisdicción de las autoridades electorales tiene que ser la última instancia, la última opción que tengan los militantes cuando no pueden resolver por sí mismos los conflictos internos en sus partidos políticos. También se puede recurrir a la figura del per saltum cuando pues no se dé justicia pronta, expedita dentro de un partido político. Entonces, vean cómo es muy interesante esto, porque vemos que fue gradual y a partir de una interpretación jurisprudencial que el Tribunal Electoral empezó a tutelar derechos de los militantes de los partidos políticos. Y que evidentemente esto pues no empezó a gustar, obviamente, a los partidos políticos, se empezó a cuestionar muchísimo, ¿no? Y vemos que este cuestionamiento todavía sigue existiendo muy vivo en el debate de las cúpulas partidistas. No sé si se enteraron, pero hace como un par de meses querían presentar todos los grupos parlamentarios, estaban de acuerdo en la Cámara de Diputaciones de presentar una reforma constitucional que justamente buscaba limitar las atribuciones del Tribunal Electoral para conocer sobre acciones afirmativas y asuntos intrapartidarios. Entonces,
bueno, con excepción del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que rechazaron desde el principio la reforma, pero justamente buscaban esto, ¿no? Limitar el control externo a los partidos políticos. Evidentemente, esto no gusta a los partidos, a las cúpulas partidistas, porque sienten que es una intervención indebida, ¿no? Argumentan que es una intervención indebida, pero es bien importante tener en cuenta que han sido básicamente los mismos militantes, las mismas afiliados de los partidos políticos, que son los que presentan estas demandas, estos juicios ciudadanos para que sean tutelados sus derechos y que se ha tratado de seguir justamente por parte de las autoridades electorales la interpretación que exige la misma Ley General de Partidos Políticos. Establece que en la resolución de los conflictos internos, en la intervención de las autoridades electorales en la vida interna de los partidos políticos, se debe de considerar estas dos cuestiones que siempre van a estar en tensión. Por un lado, la autonomía y la autoorganización, el principio de autoorganización que tienen los partidos políticos, pero en segundo lugar, ¿no? Y no, ninguno debe estar encima de otro, sino el otro elemento es que son entidades de interés público, que los partidos políticos no son empresas privadas, y aunque fueran empresas privadas, hoy en día, ¿no? Existe lo que se llama la eficacia horizontal de los derechos humanos. Aunque seas una empresa privada, tienes que garantizar, tutelar, respetar los derechos humanos en tu organización. Bueno, pero tienen que recordar justamente los partidos políticos que son entidades de interés público, que sus fines van más allá de llevar candidatos y candidatas a los cargos de elección popular, que tienen como fin constitucional, entre otros, promover la cultura cívica, la participación ciudadana, la paridad de género, y además, pues que reciben financiamiento público. Entonces tienen que exigir rendición de cuentas y respetar pues las propias normas que los propios partidos políticos se autoimponen. Entonces, hay un principio en la jurisprudencia electoral, en el derecho electoral, de mínima intervención por parte de las autoridades electorales en las normas internas de los partidos políticos, en sus asuntos internos, y es básicamente hasta que llegan los ciudadanos, porque agotaron la cadena impugnativa dentro del partido político, en que no están conformes con esas determinaciones y que el tribunal entra a estudiar pues la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad de esas determinaciones partidistas. Pero justamente es una mínima intervención y se debe de armonizar justamente de la mejor manera la autoorganización, la autonomía de los partidos y los derechos de las militancias y el carácter de entidades de interés público. Entonces, con esto vamos a ir cerrando ya. Justamente vean lo complicado que es en el derecho electoral regular a los partidos políticos, tutelar los derechos humanos de las militancias partidistas, porque vemos que hay principios que van a estar permanentemente en tensión. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejaría esto. Ya no nos da tiempo de analizar otros casos más actuales, pero ha sido tan relevante el control externo a los partidos políticos por parte de las autoridades electorales que hoy, por ejemplo, se ha garantizado el principio de paridad tanto en las elecciones de cargos unipersonales, que es la presidencia nacional de un partido político y su secretaría ejecutiva, así como incluso considerar que debe de respetarse los principios derivados del artículo primero constitucional, también al interior de los partidos políticos, justamente para garantizar condiciones mínimas de democracia, como es el principio pro persona. Bueno, yo aquí cerraría, nos quedan 10 minutos, más bien me gustaría escucharles qué opinan. Les voy a compartir esta presentación porque la verdad es que es mucho lo que se puede decir, se tendría que exponer sobre el tema de partidos políticos en el derecho electoral mexicano. Aquí simplemente es una introducción, pero les comparto esta presentación donde vienen más casos, por si tuvieran más interés en leer estas sentencias, en estudiarlas, y más bien abriría los micrófonos para escucharles.
No sé si alguien tenga alguna pregunta. Te escuchamos, Luis Fernando. Si nos puedes compartir, por favor, tu dirección de correo para que puedas... Ah, ya lo está compartirse. Esa es la Prezi, la liga de este Prezi, pero también les dejo mi correo institucional por si quisieran que les enviara más literatura, recomendaciones bibliográficas, o tuvieran alguna otra pregunta que Por hacer. ese chat, por favor, sí. Ahí se los dejo. marta.tellom@te.gov.mx. Me pongo también a sus órdenes en ese correo por si quisieran hacer otra aportación, plantear otra pregunta o alguna sentencia que quisieran también conocer. Con mucho gusto les responderé. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, reflexiones, con esto cerraríamos esta primera parte de este módulo. Les agradezco enormemente su atención, su interés en este diplomado en Derecho Electoral que van iniciando. Y pues bueno, les deseo mucho éxito para concluir este diplomado. Seguramente nos estaremos viendo en las actividades académicas de esta Escuela Judicial Electoral. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Gracias, hasta luego. Que tengan buen provecho también. Gracias, igual.